días. El día de hoy pues vamos a enseñar a hacer una zapata sometida a momento, carga axial y cortante. La carga axial la llamamos P, el momento le llamamos M y la cortante le llamamos H. Entonces lo que usted tiene que saber primero para diseñar zapatas es que se analiza como si fueran vigas en voladizo. La parte del empotamiento pues se genera donde hay la conectividad de la columna y el cimiento. Entonces pues lógicamente lo que va a quedar es que es un modelo idealizado donde voy a tener acá el empotamiento, ¿cierto? Y el pedacito de zapa que sale hacia un costado pues va a ser la viga en voladizo. Al igual que en placa se diseña para 100 centímetros de B o de profundidad. Entonces pues los parámetros de diseño pues van a ser 100 centímetros, ¿cierto? Y la altura efectiva pues va a ser la altura del cimiento, ¿cierto? La altura de la zapa menos el recubrimiento. Recuerden que el recubrimiento para cimentaciones va de 7.5 a 9 centímetros, pues porque se debe proteger mucho más el acero. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, diseño de zapata cuadrada sometida a flexión y carga axial en dirección X. Entonces, la dirección X pues va a ser esta que se está mostrando acá. La dirección Y será saliendo de la pantalla. Como es un modelo académico, pues vamos a decir que la carga axial va de 65.13. Voy a tener un momento alrededor del eje Y, que es el que está saliendo de la pantalla, alrededor de Y, ¿cierto? Que va a ser de 8.42 kN, y va a tener un cortante de 5.09 kN, ¿cierto? En esta dirección. La altura del cimiento 0.35, ¿cierto? Aquí vemos el cimiento con altura variable, pero pues nosotros vamos a hacer altura constante, que es un poco más sencillo y requiere menos cálculos. La capacidad portante pues no la debe dar el geotecnista. Aquí dice que es 50 km por metro cuadrado. Lo otro que usted debe saber, ¿cierto? Pues es cómo asociar estas fuerzas académicas al modelo de SAP. Entonces pues básicamente usted lo que va a hacer es correr su modelo, ¿cierto? Y para el combo que yo les dé para diseñar su cimentación, usted ya sabe que se diseña para los combos de teoría de esfuerzos admisibles, pero pues lo que se requiere como tal es las reacciones. Pues si yo le digo joins acá, y le puedo decir que me muestre las reacciones de pronto para un combo, y pues aquí las tengo. Si yo pico acá en el nudo, pues tengo las reacciones del modelo. Entonces pues aquí tengo la fuerza en el dirección 1, ¿cierto? Aquí están mis ejes coordenados locales, 1 es rojo. Va a tener la fuerza en dirección 2, ¿cierto? Recuerden que 2 es el blanco. Y va a tener la fuerza en dirección 3, 3 es el vertical. Entonces pues para nuestro caso académico P debería ser unas fuerzas en 3. Continuando con los momentos, ¿cierto? Pues yo tengo un momento alrededor de 1, va a tener un momento alrededor de 2, ¿cierto? Un momento que tengo alrededor de 2, y tengo un momento torsional que es tendiente a 0, ¿cierto? Que es alrededor de 3. Entonces pues esto es despreciable. Para nuestro modelo, por decir algo, nosotros vamos a hacer el análisis unidireccional. Recuerden que usted lo que le va a enseñar ahorita lo tiene que hacer en la otra dirección. Entonces, si yo estoy analizando este cimiento, pues sería 3, ¿cierto? También la carga, la fuerza que va en 1, que sería el cortante, ¿cierto? La fuerza H que estábamos viendo en el modelo. Esta fuerza H sería la fuerza 1, ¿cierto? La fuerza 3, que es la P, que es la que va gravitacional, ¿cierto? Y también requeriría el momento alrededor de 2 para nuestros análisis, que es el que va alrededor del blanco, que es este momento que está acá. ¿Listo? Entonces pues usted puede decirle acá que cierre, y también puede sacar las reacciones aquí por las tablas, ¿no? Entonces le puedo decir acá analyze, join, output, reaction, ¿cierto? Que me muestre las reacciones para el combo 1. Entonces lo puedo analizar acá, lo puedo analizar en el display como ustedes consideren pues más fácil. Y lo único que tengo que saber es la identificación de la zapata, ¿no? Del joint, del apoyo. Listo, ahora vamos a nuestro modelo. Entonces lo que vamos a tener es una carga axial de 65, momento 8.42, un cortante de 5.09, altura de zapata 35 y una capacidad portante de 50 km². Los parámetros de los materiales: 420 megapascales, 28 megapascales, el acero que viene en la columna. Factor de amplificación de carga, ¿cierto? De efectos de cortante y de momento de 1.5. Coeficiente de reducción de resistencia a flexión, coeficiente de reducción de resistencia cortante, coeficiente por aplastamiento. Esto lo vamos a ampliar. La dimensión de la columna, ¿cierto? Pues va a ser en la dirección de análisis. Entonces, pues
va a ser este ancho para este ejercicio de punto 4, y la altura de la columna va a ser saliendo de la pantalla, va a ser también de punto 4. Tenemos una columna cuadrada ubicada en todo el centro de la zarpa o del cimiento. La altura del cimiento ya hemos dicho que va a ser punto 35. Acá voy a hacer alusión a X, ¿cierto? Que va a ser la distancia que hay del borde del cimiento hasta el borde izquierdo de la columna. Como la columna está en todo el centro de la zarpa, pues no va a haber excentricidad del centroide de la carga que baja por la columna con el centroide de la carga que reacciona al suelo. Entonces no se genera excentricidad como tal por la ubicación de la carga y de la reacción. Entonces pues vamos a verificar si sí es cierto. 0.6, excentricidad no hay. Hay excentricidad 1, que es la excentricidad en X. Vuelvo y repito, es la excentricidad que existe entre la carga que baja de la columna y la fuerza que tiene que reaccionar el cimiento. Si la columna no estuviera centrada con respecto a la zarpa, pues se genera una excentricidad que debería ser tenida en cuenta acá. Generalmente este tipo de cimentación, zapata, se coloca cuando son interiores, son zapatas internas. Entonces pues generalmente la columna va a estar ubicada en todo el centro de la zapata. Entonces por eso asumimos que es 0. Vamos a calcular la excentricidad. Entonces por momento y por fuerza de cortante sí existe una excentricidad. Entonces lo que estoy haciendo aquí es calculando un momento, que es la fuerza de cortante por la altura donde se aplica esa carga de cortante. Entonces pues básicamente es el momento que me genera esta fuerza de cortante por la altura de la zarpa, más, ¿cierto?, el momento que se está aplicando. Entonces pues ahí se me genera un momento total, y dividido la carga, ¿cierto?, con la cual tiene que reaccionar el cimiento, o la carga que transmite por la columna, que baja de la columna. Recuerde que lo más lógico es que la carga que baja por la columna, pues el suelo está en capacidad de tener la misma reacción para poder soportar ese cimiento. Entonces nos damos cuenta que al hacer esa operación, ¿cierto?, vamos a hacer aquí MY, M.Y, tengo un valor de 8.42, tengo un HX de 5.09 y tengo un H de 0.35. El valor de la carga axial, ¿cierto?, de 65.13. Entonces pues muy sencillo, 8.42 más 5.09 por 0.35, todo dividido, ¿cierto?, todo dividido entre 65.13. Entonces me da 0.157 para lo que tengo acá. Entonces ahí vamos, ya calculamos la excentricidad. Aquí calculo la excentricidad total, que será la excentricidad por los centroides de carga y la excentricidad por la aplicación de momento y fuerza de cortante. Como este es 0, de 0 más 157 da 0.157. El peso del cimiento, ¿cierto?, generalmente es el 10% de la carga que baja por la columna, pero pues si usted tiene un tentativo de zapata, pues puede calcular. Entonces aquí es un porcentaje, vamos a mirar cuánto es. Sé que es 65.13, entonces sería 21.504 dividido 65.13. Entonces aquí tengo un 33% de carga. Seguramente ya le ha metido el peso del cimiento de acuerdo a lo que ha calculado en la hoja de cálculo, pero uno arranca con 10% y después va modificando de acuerdo a las dimensiones reales del cimiento, porque como todavía no lo hemos predimensionado, entonces nos dio para un 33%. Bueno, la carga que baja está bastante grande, de 6 toneladas. Listo. Entonces acá calculo la carga total, que va a ser la carga que baja en la columna, la carga que baja en la columna P. Voy a tener que P es igual a 65.13 y 21.504. Entonces sería 65.13 más 21.504. Tengo 56 de carga. 65.13 acá, 86.63. Aquí el valor que tengo, esto está en kilonewton. El área que necesito de cimiento pues va a ser muy fácil, ¿no? La esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Despejo el área y me queda fuerza sobre esfuerzo. Si reemplazo el esfuerzo, pues va a ser la capacidad portante del terreno, y PT pues va a ser la carga que baja por la columna más el peso del cimiento. Entonces pues
tengo que es 86.6 dividido la capacidad portante, que era de 50, me da 1.73. Como el cimiento va a ser cuadrado, pues va a ser la raíz cuadrada de esa área que acabo de calcular y me da que es de 1.32. Requiere 1.32 metros para poder disipar esa carga que va a 86.6, pero yo me voy por encima y voy a calcularla con 1.6 tentativamente. Recuerda que este ya está calculado para que cumpla, entonces pues uno empieza con múltiplos de 5, haría arrancar con 1.35 metros y comenzar a modificar. Si ustedes se fijan, pues yo tengo un Bx, el Bx es la distancia la otra zapa del cimiento. Como les dije, la columna va a estar en todo el centro del área, pues la A y B tienen que ser exactamente iguales para este ejercicio, pero pues no hay problema. Si no fuera igual se puede calcular variable, ¿cierto? Y lo que hay que tener en cuenta es la excentricidad que se genera con la carga que baja con la respuesta del cimiento. Lo siguiente que voy a hacer, ¿cierto?, es verificar si está en toda la mitad. A X medido de 0.6, ¿cierto?, que va a ser donde está ubicada la columna, ¿cierto? Y Bx también tiene que ser de 0.6. Entonces el lado X pues es el lado de la zapata. Como le metí 1.6, ¿cierto?, le metí 1.6 menos 0.6 sería 1, y el ancho de la columna es de 0.4 del ancho de la columna, pues me da que aquí queda 0.6 al otro extremo, entonces efectivamente sí está en toda la mitad. Entonces repito, la columna lo introduje 1.6, como es cuadrada pues va a ser tanto en X como en Y 1.6 menos el ancho de la columna, que es de 0.4 menos 0.6, que es la distancia izquierda de la zarpa, extrema de la zarpa hasta el borde izquierdo de la columna. Entonces me da que Bx es 0.6. Eso me demuestra que sí está en toda la mitad la columnita. Lo siguiente que voy a hacer es calcular la presión de contacto, ¿cierto?, los esfuerzos de contacto en el cimiento, en la parte extrema y en la parte extrema derecha y en la parte extrema izquierda. Entonces voy a calcular esta distribución de presiones. ¿Por qué se genera así trapecio lateral? Por el momento y por el cortante. Me genera esa excentricidad, entonces pues colocando un poquito de lógica, pues yo sé que aquí hay más presión de contacto. Y aquí pues no va a haber tanta presión de contacto. Se me genera una distribución trapezoidal de presiones. La fórmula para calcular el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo pues es este que les estoy mostrando acá. Entonces es la carga que baja por la columna más el cimiento dividido la longitud, el área, perdón, de la zarpa, lado en X, lado en Y, multiplicado por 1 más 6, más o menos 6 es la ecuación, la excentricidad que genera una dirección, sobre el lado X de la zarpa, que es el lado que estoy analizando. Entonces aplicando esa ecuación es muy sencillo. Tengo PT, ¿cierto? PT, que es 86.63 kN. Tengo el lado, ¿cierto?, el lado X, que es 1.6, el lado Y es exactamente igual porque el cimiento es cuadrado. Tengo la excentricidad en X, que es de 0.157, creo, metros, ¿sí? Y pues hago mis cálculos, entonces sería 86.634 dividido 1.6 por 1.6, aquí por, ¿cierto?, paréntesis 1 más 6 por la excentricidad en X, que es 0.157, dividido 1.6, y pues me da el valor del esfuerzo máximo, la presión de contacto máximo, 53.719, ¿cierto? 53.719. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a hacerlo para el otro lado. Entonces lo único que cambio es cambiar aquí el signo de menos. Aquí el signo de menos y me da 13.917. Entonces acá tengo que hacer un condicional. Tengo que verificar que estos esfuerzos no sobrepasen la capacidad portante del suelo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que sí la está pasando. Entonces él escoge el máximo entre el esfuerzo máximo del borde derecho y el esfuerzo mínimo del borde izquierdo y compara con la capacidad portante del suelo. Entonces la máxima era 50,
no puedo tener esa capacidad portante de sección inferior. Entonces lo que hago es modificar el ancho del cimiento. Entonces vamos a trabajar aquí con 1,8, 1,8. Vamos a modificar aquí a X para que quede 1,7, que siga quedando centrada, para que estos dos valores se ajusten a que la columna quede en el céntrico. Y vamos a verificar la capacidad del suelo. Entonces al volver a calcular, ¿cierto? Pues ya está funcionando mejor. Posiblemente puede ser por las dimensiones de la zapata. Vamos a verificar 24 por 1.8 por 1.8 por 0.35 me da 27 kilonewton de peso de zapata. Entonces aquí yo debería modificarlo, ¿cierto? El peso de mi cimiento para ir haciendo los ajustes correspondientes y pues va a comenzar a ajustar mejor. Listo, entonces pues hasta el momento vamos bien. Entonces ya tenemos que no está sobrepasando 50 kN de capacidad portante del terreno. Fíjense marcar cómo se puede solucionar de fácil los cálculos. Aquí ya vota que está cumpliendo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es hacer el análisis por flexión. Recuerden que se analiza como si fueran vigas en voladizo, con un ancho de B igual a 100 centímetros y pues, la altura efectiva pues va a ser la altura menos el recubrimiento. Entonces para ello, ¿cierto? Para ello, pues yo lo que necesito inicialmente, ¿cierto? Es calcular los esfuerzos en los puntos estratégicos. Pues para eso traigo este grafiquito que está acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Yo sé que la distribución, esta es la zapa, esta es la línea de la zapa, esta es la columnita, ¿cierto? Y yo sé que tengo una distribución de presiones trapezoidal. Ya calculé el sigma mínimo, ¿cierto? Que me dio de 13.62 acá, y el sigma máximo que me dio de 43.38. Entonces yo quiero calcular estos puntos intermedios al borde de la columna, el sigma 0x y el sigma 1x. Uno es a la izquierda y otro es a la derecha. Y para ello lo que utilizo es la ecuación de la recta. Entonces la ecuación de la recta es igual a y igual a mx, ¿cierto? O sea, y igual a mx, ¿cierto? Más b. O como lo veríamos acá sería y igual a b más m, ¿cierto? Que es la pendiente por x. Entonces, pues nada, yo sé que aquí esta distancia que hay de aquí a aquí es la x. Esto viene siendo la x. El punto de corte de la recta pues sería el sigma mínimo, ¿cierto? Sería el sigma mínimo x. La pendiente, ¿cierto? La pendiente de esta recta pues, es muy sencillo de calcular, sería el sigma máximo menos el sigma mínimo sobre la longitud de todo el cimiento, ¿cierto? Y en el punto donde yo quiero calcular que sería una distancia de AX, que sería este borde, esto es AX. ¿Tienen dudas? Esto es AX, de aquí hasta acá. Entonces pues vengo acá y aplico esa ecuacióncita. Entonces pues nada, ya sé que AX es 0.7, vamos a hacerlo aquí. Entonces sería 13.62 más, ¿cierto? La pendiente, entonces decimos que es 43.383 menos 13.62. Esto sería el delta de altura de presión de contacto, ¿cierto? Dividido la longitud del cimiento, que es de 1,8, y multiplicado donde yo quiero calcular, en este caso sería AX, que sería 0.7, y me da 25.195. Efectivamente, pues la ecuación está funcionando, 25.155. Si yo quiero calcular sigma 1x, pues hago lo mismo, pero sería AX más el ancho de la columna. Entonces sería más, ¿cierto?, el ancho de la columna. Entonces sería 0.4. Y calculo al otro extremo, 31.809. Ese valor que tengo acá. Entonces fíjense que lo único que hice fue sumar el ancho de la columna para calcular el otro esfuerzo del otro extremo. Una vez se tienen esos esfuerzos, ¿cierto? Pues lo que tengo que hacer es encontrar el momento, hacer la parte de análisis estructural para el cimiento. Entonces pues básicamente va a ser muy sencillo. Yo divido esto en triángulos. Para calcular el momento que produce la zapa izquierda con la presión de contacto del costado izquierdo. Entonces pues va a ser muy sencillo. Fíjense que aquí genera el triángulo,
Entonces pues voy a calcular el área de ese triángulo. Entonces el área de ese triángulo sería la base, ¿cierto? La base, en este caso sería AX, aquí que es AX, por la altura que sería sigma 0x, ¿cierto? Dividido 2. Vamos a mirar, sigma 0x de altura por la base que es AX dividido 2. Como yo quiero calcular un volumen, lo multiplico por la profundidad, es decir, lo que tiene de profundidad el cimiento, que es el lado Y, ¿cierto? Recuerden que como el cimiento es cuadrado, pues tiene 1.8 en esta dirección y 1.8 en profundidad, poseyendo la pantalla. Requiero el dato de la pantalla, que es 1.8. Entonces aquí calculo el área, esto crea un volumen, ¿cierto? Y por el brazo, entonces el brazo sería ¿qué? Pues esto es un triángulo, sería AX tercios. Esta fuerza está AX tercios. Más, ¿cierto? Más, me falta este otro triangulito que tengo acá. Entonces sería sigma mínimo en X por AX, ¿cierto? Medios, AX medio sigma mínimo X, por la profundidad al lado en Y, la profundidad al lado en Y para calcular ese volumen de esa prima de presiones, por el centroidal. Pues el centroidal de aquí para allá, pues mire, el triángulo que se nos está generando es de 2 tercios de AX. Entonces ahí sale la ecuacióncita. Entonces ese valor de 7.708. Y hago exactamente el mismo análisis para el costado derecho. Muy seguramente el que va a regir es el del costado derecho porque las presiones son mucho más grandes. Entonces, pero no está de más hacerlo en las dos direcciones. Entonces hago el mismo análisis. Entonces voy a tener acá sigma 1x de altura por bx, esto va a ser bx acá. Acuérdense que bx y ax tienen el mismo valor porque la columna está en todo el centro. Entonces aquí lo dejé como ax, pero realmente es bx y bx. Bx medio, ¿cierto? Entonces base por altura sobre 2 por la profundidad, lado en y, por el centroidal, que es un tercio de bx, entonces un tercio de x, o un tercio de x, como quiera, más, ¿cierto?, el sigma máximo x, que es la altura, por la base, que vuelve a ser bx, dividido 2, por la profundidad, que es el lado y, por, en este caso, que ya serían 2 tercios, porque mire, el ángulo está aquí con el ángulo. Entonces esta distancia es de 2 tercios de bx, o de ax, como quiera. Hace los cálculos y fíjense que el momento efectivamente es más alto el del costado derecho. Aquí le digo un condicional que me escoja entre el más grande entre el derecho y el izquierdo, y pues finalmente escoge el del derecho, 1743 kN/m. El U es para amplificar esos efectos, entonces para poder diseñar con un momento más alto, y me da que va a ser 1.5 por 17.43, 26.146, porque U toma ese valor, U mayúsculo toma ese valor de 1.5. Listo. Entonces recuerden que la cuantía mínima para placas es de 0.202, depende del F sub y que estemos manejando. Vamos a tomar nosotros de 0.202. Esta es la ecuación que ustedes conocían de momento último. Entonces ustedes la veían como Mn, ¿cierto? Igual a esta misma ecuación, pero aquí faltan unos términos que van a ser BD, D por D cuadrado, Entonces al pasar este BD cuadrado a dividir acá el Mn, pues me da K, porque K es igual que M dividido BD cuadrado. Entonces es lo mismo. Entonces si paso esto acá, pues va a ser igual acá. Pues por eso en esta ecuación un poco diferente, pero básicamente es la misma. Entonces calculo el K, ¿cierto? Yo sé que el ancho de diseño va a ser de un metro, y yo sé que K es igual a M dividido BD cuadrado. Entonces si yo despejo este D, ¿cierto? Pues me da esta ecuación que tengo acá. Entonces pasa el D aquí a multiplicar, bajo aquí el K y le saco la raíz cuadrada de esa expresión, y básicamente es lo que tengo acá. ¿Para qué estoy haciendo esto? Pues para poder obtener una altura de la zapata tentativo, porque no sé cuánto finalmente voy a trabajar para esa zapatica. Entonces acá me dice que no está definida la variable,
vamos a verificar porque no está definida. Aquí está calculando K, está bien, está bien, aquí está bien, 742, hagamos esto por .62 y aquí calcula, me dice que K no está definida, vamos a verlo cambiar por K y vuelve a botar el mismo error, vamos a decirle que sea K1, a ver qué es lo que está pasando acá, K1 y K1, entonces aquí ya está calculando, es que K está definida en otro lado. Entonces aquí lo que tengo es la altura tentativa de mi zapata para poder diseñar por proyección. Recuerde que el recubrimiento lo van a bajar de 9 centímetros, entonces sería .15 más 0.09 me da de .243. Para el cálculo del D, pues miremos cuáles son los valores que tuvo en cuenta. Entonces 742 del K, el momento 26.146, ¿cierto? 26.146 y el D pues, de un métrico me da 0.153. Me da le sumo los 9 centímetros de recubrimiento y me da 0.24. Recuerda que nosotros trabajamos con una altura de cimiento inicial de 0.35 metros, está en HH2. Entonces pues la altura definitiva de mi cimiento va a ser 0.35. Recalculo el D, que me dan 35,9, 26 centímetros. Hago un análisis de flexión normal, ¿cierto? Entonces M es igual a que Y sobre 0.85 F sub C. Calculo el M, calculo el K, ¿cierto? Que va a ser el momento, multiplico por 10.000 para pasar a kilogramos fuerza centímetro cuadrado, kilogramo fuerza centímetro, perdón, unidades de momento. Hago el análisis de la zarpa, ¿cierto? Tentativo lo va a hacer para los 180 centímetros de profundidad. Lo puedo hacer o por metro de profundidad o lo puedo hacer por la totalidad, porque pues tengo 180 centímetros de fondo. En los dos casos funciona. Si lo hago por metro de profundidad, el acero va a ser para 100 centímetros. Si lo hago por 180, pues va a ser para los 180 centímetros. Entonces acá el D lo estoy multiplicando por 100 para pasarlo a centímetros y me da un K de 2.149. Utilizo la ecuación de 1 sobre n, ustedes ya la saben, 1 menos la raíz de 1 menos 2mk sobre phi f sub y. Aquí tengo que multiplicar por 10 para poder pasar este esfuerzo a megapascales, o sea, lo que damos fuerza. Por eso está ese factor adicional, 420 megapascales por 10, 4200. Y ustedes saben que la cuantía mínima para placas es de 0.02, la de refracción por fraguado. Entonces aquí está poniendo el mayor valor entre la cuantía de refracción por fraguado y la cuantía de diseño. Aquí lo que estoy es calculando, ¿cierto? La cera de refuerzo. Entonces está calculándolo con la cuantía de diseño, ¿cierto? Lo está calculando con la cuantía de retracción por fraguado y está verificando cuál es el mayor valor entre esas dos. Entonces dice, si la cuantía de diseño es menor que la cuantía de fraguado, ¿cierto? Pues calcule con la cuantía de fraguado, de lo contrario calcule con la cuantía de diseño. Entonces al final está haciendo con 0.02. Entonces sería 0.02 por 180 por 35 me da 12.6. Efectivamente está calculando la cantidad de diseño, el acero de diseño. Selecciono una varilla, la número 5, ¿cierto? La número 5 tiene un área de 2 centímetros cuadrados. Entonces tengo una US de 12.6, lo divido por la número 5, ¿cierto? Entonces sería 12.6 dividido 2 y me da 6.3 varillas. Voy a calcular la separación, ¿cierto? Asumiendo una varilla de más. Entonces pues esto tengo que redondear a 7. Entonces me da básicamente que voy a tener 180 dividido 7 varillitas, 25 centímetros. Aquí me da un poquito más menos la separación, pero con 25 está funcionando correctamente. Entonces voy a tener que el diseño va a ser cantidad de varillas 7, ¿cierto?
la elevabilidad de los triángulos cuadrados y la separación cada punto 24 centímetros, por la seguridad. Diseño acortante. Entonces el diseño acortante pues básicamente va a ser lo siguiente. Yo voy a chequear el cortante a una distancia de D medios de la cara de la columna, a una distancia de D medios de la cara de la columna. Entonces pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí está mal, es de medios. Vamos a modificar esto, modificándolo. Vamos a ir aquí al AutoCAD, cambiemos esto. Esto es de medios, esto es de medios. Model layout, pego este pantallazo, me pego acá, me corto acá. Y lo llevo para el mapa. Entonces acá se va a ver mejor. Listo. Entonces está a una distancia de D medios. Para ver un poquito más esta gráfica. Listo. Entonces necesito encontrar el cortante a una distancia de D medios. Entonces para ello pues necesito calcular el esfuerzo a esa distancia, a 0.5 D, o sea, D medios a la izquierda y a D medios a la derecha. Entonces a la denominación que estoy manejando. Lo mismo la ecuación de la recta. Punto de corte, pendiente y punto donde quiero encontrar el esfuerzo. Entonces va a ser a una distancia de AX menos D medios, ¿cierto? Calculo y tengo 23.045. Vamos a verificar. Entonces el esfuerzo mínimo creo que era 23.42. Llamémoslo exactamente para saber cuánto era. Entonces lo llamo acá y me da 13.62. El esfuerzo máximo, también puedo decir que lo traiga, ¿cierto? Y va a ser igual a 43.38. Entonces pues sería 13.62 más pues, el punto de corte, abro paréntesis, 43.38 menos 13.62 por el punto donde quiero calcular. Entonces sería AX, me dice que es ¿cuánto? AX creo que es 0.7, sí, 0.7, pero le tengo que descontar, ¿cierto? 0.7 la altura medios. Entonces el D es 0.26 si no estoy mal. Vamos a ver cuánto era el D. El D es de 0.26, sí, efectivamente. Entonces sería 0.26 medios, 0.26 medios, ¿cierto? Y esto toca dividirlo por la longitud del cimiento. Entonces dividido 1.8 y me da 23.045, efectivamente. Está bien calculadito. 23.045. Para el otro extremo, lo único que hago es sumarle el ancho de la columna. Entonces más 0.4. 29.60 y sumar el de medios también. Sumar el de medios. Entonces más 33.96. Ahí se está correcto. Porque lo sumo, ¿no? AX más el ancho de la columna más de medios. Entonces cambia por otra fórmula. Entonces ahí ya tengo calculado ese esfuerzo. Tengo esfuerzo en estos puntos. Ahora lo siguiente que voy a hacer es calcular esta área. Entonces se fija, pues esto es el área del trapecio, pero pues necesito información adicional. Entonces pues básicamente va a ser una relación de triángulos muy sencilla. Entonces yo voy a decir que es lo siguiente. Entonces voy a tener lo siguiente. XX, ¿cierto? Esto es una distancia de D medios. Hay que corregir acá, es de medios. Es este mismo punto, de medios. Ya no voy a corregirlo, pero de medios. Entonces voy a tener XX es al lado en Y, ¿cierto? XX es al lado en Y, es el término que divide acá. Como acá. XX es al lado en Y, ¿cierto? Al lado en Y, como, ¿cierto? Igual. Entonces pues voy a tenerlos en esta dirección. Entonces sería lado en X medios, ¿cierto? Lado en X medios, pero sería el largo. Entonces XX es al lado de X,
XX es el lado Y, perdón. XX es al lado Y. Igual a qué? A la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cierto? La distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces básicamente sería el ancho de la columna medios más la distancia de medios. Entonces eso es lo que tengo yo acá. DX más B columna. Y esto dividido por la mitad. ¿Cierto? Repito, ancho de la columna medios más de medios, ¿cierto? Más de medios. Dividido, ¿cierto? Pues la longitud de acá, LX medios, o el lado en X medios. Y pues esta sería la relación, que como quiero encontrar XX, ¿cierto? Pues despejo, paso esto aquí a multiplicar. Y esta va a ser esta ecuación que tengo acá, ¿cierto? Con esta construyo esta que tengo acá. Paso el lado de Y a este lado. Hago esa operación y me da 0.66. Vamos a verificarla. Entonces sería el lado Y 1.8 por, ¿cierto? El de X medio sería 0.13. Entonces sería, abro paréntesis, 0.13 más 0.2 porque es medios, ¿cierto? El de es 26, el ancho de la columna es 40, medios pues da esto, dividido, ¿cierto? Dividido, pues el lado en X que es 1.8 dividido 2, o sea 0.9, me da 0.66, está correcto, 0.66. Para calcular el YX pues muy sencillo, ¿cierto? El YX es la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces sería el lado medios de la columna en X, de la zapata en X, lado medios de la zapata en X, le quito el ancho de la columna medios y le quito el de medios, y eso es lo que estoy haciendo acá. Lado en X, le quito el ancho de la columna, le quito el de X y todos son medios, me da 0.57, lo puedo hacer 1.8 dividido 2 menos el ancho de la columna medio, 0.4 dividido 2, ¿cierto? Lo puedo hacer el de medios, que sería 0.26 dividido 2, y me da 0.57. Listo. Sigo calculando, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es calcular el cortante. Entonces lo voy a calcular como el volumen del trapecio, como esta sección, el área del trapecio. Y vamos a ver qué nos da. Entonces, el área de esa sería XX base menor, base mayor LY, ¿cierto? Por altura YX sobre 2. Entonces la ecuación que tengo acá, vamos a bajar este gráfico para irlo mirando un poquito, y tengo base menor más base mayor, base menor más base mayor, por altura YX dividido 2, ese es el área, por el prisma de presiones, que si ustedes se fijan pues es básicamente otro trapecio, pero lo que vamos a hacer es un promedio de alturas. Entonces yo tengo esta altura y tengo esta alturita. Entonces si yo trazo una línea recta aquí con el promedio, pues tengo casi la misma área en altura. Entonces sería sigma 0.5 de der más sigma max X, ¿cierto? Dividido 2, es el promedio. Entonces calculo y tengo 27.112. Voy a hacerlo para los dos lados, es decir, tanto para este como para este. Entonces lo que hago es multiplicarlo por 2. Los cálculos son exactamente iguales, aunque aquí debería haber una disminución, ¿cierto? Pero pues no hay problema, me voy con el mayor para hacerlo más crítico. Calculo el cortante y me da de 81.336, ¿cierto? Así que lo podemos hacer. Vamos a buscar los valores. Sigma de X, aquí lo tengo, sigma máximo, voy a traerlo de acá, ¿cierto? Traerlo de acá, aquí igual, entonces acá voy a tener igual a esto, voy a tener igual a esto. Entonces el promedio de estos dos pues es muy sencillo, ¿no? 33.958 más
43.3023 y promedio de esto, promedio dividido 2, listo, por el área del trapecio que les decía, XX, LY, y la altura dividido 2, entonces XX 0.66 más el otro lado que es el de 1.8, ¿cierto? El ancho del cimiento, 1.8 por la altura, pues por la altura que haciendo el YX, que me dio 0.57 dividido 2 y tengo 27.112, aquí está, 27.112 por 2 y por el factor de amplificación de 1.5, ¿no? Entonces por 2, 27.112 por 2 por 1.5, 81.33.6. Este es el de sustitución de cortante. La resistencia para cimientos a esa distancia de medios se dice que es phi BC es igual a phi sub c, que es el factor de reducción de resistencia de 0.75, ¿cierto? El factor de reducción de resistencia de 0.75, lo dijimos al principio, por 0.33, por el F sub C, por el XX, por el DX. Entonces pues va a ser el ancho en la parte donde estoy analizando. Entonces aquí va a ser el XX que tengo acá. Por 2, pues porque son dos áreas resistentes, no está la de la izquierda, está la de la derecha. Entonces calculo y me da 449. Entonces, por ejemplo, 0.75 por 0.33 por 2 por 0.66 por 26, ¿cierto? Esto aquí sería 66 y por la raíz de 280. Entonces igual le da, pasémoslo aquí sin decimales, le da 14.213. 313. Entonces aquí no me está dando, hay disparidad. ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces el XX sí está bien, 0.66 sería 66 centímetros. El DX, vamos a verificar valor por valor. Entonces no sé si el F sub 0 lo coloqué mal, posiblemente. 28, no, está bien. Vamos a tener el XX, x.x, 0.66 está bien. Estoy multiplicando por 2, 66, el dx, vamos a ver el dx cuánto es. Entonces el dx lo tengo de 0.26, está bien. El phi sub c 0.75, no se lo acaba de hacer. Vamos a volver a colocar la ecuación 0.35, 0.33, borrémosla toda. Entonces si tengo algo mal ahí, la raíz de 280, ya, lo que pasa es que esta ecuación trabaja de megapascales, entonces es el problema. La ecuación que nosotros tenemos es que desea 2 centímetros por centímetro cuadrado, pero esta varía a de medios, se va a tener especial cuidado con eso. Entonces sería por 28 por 2 por 0.66 por 0.26 y para convertirlo queda megapascales por 1000 da en kilonewton, 349 kilonewton. Entonces si usted compara la situación de 81 con 449, pues está cumpliendo. También debo hacer la verificación de cortante en la instancia D de la cara del apoyo. Entonces pues básicamente es exactamente lo mismo que hicimos antes, pero lo único es que no es AB medios en la instancia D de la cara del apoyo. Entonces nuevamente, ¿cierto? Lo que hago es calcular este mismo cuadrito, pero en la instancia D de la cara del apoyo. Entonces, pues usted deberá hacer el chequeo, ¿cierto? Pero básicamente es exactamente lo mismo. Calculo los esfuerzos en la instancia de la cara del apoyo, calculo la fuerza de cortante, ¿cierto? Para esta área, ¿cierto? Pero en la instancia de la cara del apoyo, lo amplifico por la sección, por el factor de mayoración de 1.5
Y pues tengo la resistencia no es distancia de la cara B del apoyo, sí es la que manejamos en vigas, que es 0.17. Caso contrario a la cara de medios, que es un poquito más alta, 0.33. Entonces aplica esta ecuación y verifica y cumple por cortante. Entonces pues nada, usted lo que deberá hacer es entregar pues los despieces de los cimientos. Entonces pues básicamente es muy sencillo. Yo diseñé el acero para una dirección, para la dirección X. Usted hace el mismo análisis para la dirección Y. Coloca sus varillitas, hace el despiece de la zapatica, los ganchos que requiera, ¿cierto? Y pues básicamente eso es todo. Yo les estaré enviando este archivo para que se vayan guiando, ¿cierto? Pero pues básicamente es muy sencillo. Espero les haya servido el video. Muchas gracias.